Buenas gente, YouTube, que estás un nuevo vídeo de Vampyr y donde dejamos en el capítulo anterior. Había venido un cazador, habían estado asesinando en el Pembroke. Antes de nada, me dan lagazos. Ya sabéis, al principio de este juego siempre me dan lagazos, pero luego va bien. Aquí tengo algo que hacer. Fabricar bronquitis, vamos a curar para bronquitis y ya está, ¿no? No tengo ya más. Tratamiento para la migraña, para cefalea. No puedo, no tengo más. Voy a ver una cosa. Anemia. Voy a curar a esa señora. Cefalea todavía no tengo, lo siento. No tengo todavía. Sano, ese ya está sano. Sano. Vale. Vamos a ir con deprisa. Tendremos que hacer esto que había, ¿eh? Sí, aquí llevo. Vamos a coger esto, no soy químico. A decirlo bien, no debo decirlo bien. Anemia y cefalea. Kefalea. Sepsis. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Vale, ya está. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Vale, pues ya está. Ayuda a usted, voy a hablar con usted. Good evening, Doctor. Good evening, doctor. Es 2 de cautivar y yo tengo 4. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Vale, listo. Goodbye, Mrs. Goswick. Vale. Sepsis. Voy a ver si este tiene sepsis. Vamos, si tengo... Good evening, Dr. Strick. And good evening. Eso que Goodbye. No, este no era. Quiero este. Good evening. Good evening. Buenas noches. Is there anything... Really? No puedo. I will see you later. Vale, no tengo sepsis. Ah, este sí lo puedo cautivar. Good evening, Mr. Good evening, Dr. Sí, lo puedo cautivar. Sí, a este sí lo puedo cautivar. Lo llevo a un sitio que así se gana experiencia también. Sentenciar. ¿Esto qué quiere decir? Sentenciar. Casi. Mira cosa, tío. No sé, me dan experiencia, vale, pero... No sé. Mira cosa. Tenía que hacer cositas también de aquí. Tenía cositas que... Bufanda de lana. Sano. No, eso sí hay que ser gracioso. Este donde es el Pembroke.
Vale. Vale, de nada, vamos a ver lo de las misiones. Vamos a completar aquí todas las misiones y aquí nos faltan unas pocas. No. Vale, voy a convencerla. Vamos a convencerla. Se iba por aquí, no, de este. Sí, se iba por aquí. Black Fowdog. Ahí empezamos bien, ahí a tope, a topísimo, con la copísima. Pues nada. Aquí que te coja el cuello y te mueve un poquito, ahí, perfecto. Me gusta. Ven aquí que te cojo el cuello. Y voy a dar todo loco. Sí, sí, te das ahí. Ahora. ¡Ajá! Ahora qué pasa, Dios. Esta ballesta, macho. Ahora levante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo mío? Venga, ya. ¿Qué pasa? Uy, ¿qué pasa? Tranquilidad, se puede hacer un poquito de sangre y punto. Venga, venga. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora te cojo de nuevo un poquito y he hecho el nudo. Espérate que tengo ganas de seguir. Te vuelvo a coger el poquito. Te vuelvo a coger el poquito. Y de nuevo y te matará, ¿no? Vídeo. Sí. Ah. Cojo esto. Cojo esto. Este ballestero guapo. Guapo ballestero, ¿dónde está usted? Ahí están las cositas del ballestero. Bueno, pues nada. En polvo somos, sin polvo nos convertiremos, ¿verdad, amigo mío? Vale. ¿Dónde va, compañero? Ven aquí. Me estáis tocando la moral. Listo. Estoy sigue. No, me he equivocado. Ven aquí, te quedas sin cuello. Ahora que ya lo tengo ya. Parece ser que ya no eres tan gallito, Vale, pillate. Vamos aquí. Dame un segundo que me estoy cascando el ojo, los piojos del ojo, no mentira. Los ojos no pueden tener piojos, ¿te imaginas? Empieza a aparecer una epidemia de piojos de ojos. Ah, ya empezamos con las mordidas. ¿Quieres que te dé una mordida?
Vale, uno menos. Dios. Me ha tocado usted un poco lo que viene siendo la moral. Así que dame tu cuello para que coma. Hala. Es furioso, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah. Hostia. No, busca que no. Busca que no, que lo conozco ya. Y busca que es muy malo el bucaque. Ven aquí. Mira, yo prefiero los cazadores, la verdad. ¡Hala! Me ha tirado, me he tirado. Prefiero los cazadores. ¡Atrás! Sí, luego las tías prefiero los cazadores. No puedo porque tienen más Espero. A ver. ¡Au! Vale. ¿Dónde va? ¿Para qué? ¡Ay, qué pena! Estás muerto. Idiota. Vale. Vamos por aquí. Ahí está nuestra amiga. Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Ah, bueno. Some way to remember my dear Matthew. You realize you can't stay here. Why? Why should I go? But you're not. You sound like you're no stranger. Let's just say, I too have a good. Please accept my condolences for... Okay. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I heard that she used to help the refugees. Tell me how your husband died, Xiao Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause. At this time, there is so little medical The support. worst thing is not his death, even if it... Did he hide his condition? Matthew was a smiling type, a happy... Ah, ¿por qué se culpa? The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so... As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable. I never said goodbye to Matthew. Are you on your own? Do you have an... I have family and friends, but I need to be... I've seen many well. deaths in my life, and we all grieve. Thank you for your sincere words, Dejé morir a mi hermana mía. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for my... I'm a physician, one of the best in the country. Why tell me this? Is it supposed to be... No.
but I felt... May I ask what caused the... You could say she was also killed by a terrible... Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Hasta pronto. Adiós. Goodbye for now. La que sí voy a cultivar es Trust me. investigación superada. ¿Y qué me dan? No me dan nada. La que sí voy a cautivar es al otro. Nadie va a echar de menos a nuestro amigo. Pesadilla, tío. Dejadme vivir ya. ¿Está aquí? No. Estoy buscando la salida de sangre. Siempre me... Epa. Vale, está ahí. Está ahí. Siempre me pierdo. Ah, ya soy uno menos. Venga, vení. Guapo. ¡Au! ¡Wow! Me dan por la espalda. Eso mola. Ahí. Que tengo el pelito. ¡Hala! Ya está. Fíjate que viene. Voy a cautivar a los y así vemos cómo es eso de cautivar y si se los mata. Encuentra sin canto. Vale. Como si nada, de salta ahí como si nada. No, eso no, ya no tengo suficiente de esto. Aquí es el hospital Pembroke. Anemia. Ya está por aquí nuestro amigo. Tiene que estar por aquí. Migraña. Ahí está, sepsis. Clay, sí, tú no te alejes de ahí. Que tú eras uno que mató a una persona, ¿verdad? Pero te salvé. No te preocupes que te voy a dar una cura para la sepsis. No te preocupes. Necesito dos curas para la sepsis. A ver si me da lo que tengo. Tratamiento para anemia, tratamiento para la sepsis. Vale, sí tengo. Me voy a cambiar de atuendo. Nos cambiamos de atuendo, que ya estoy cansado de verme con el mundo. Pero solamente te lleva atuendo, tío. Hubiese molado que hubiese tenido más. Vale, entonces ya tenemos... ¿Quién tenía sepsis aquí? Vale, está él. Aquí hay algo, es que he visto algo brillante. Aquí. Codeína. Vale. Anemia. Sepsis. Aquí había... Ahí, sepsis.
Good evening, Mr. Philip. Philip. Good evening, Dr. Reed. Any news about my... Is there anything else? Really? Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. My sweet girl. Treats me Vale, ya se está recuperando. A ver, aquí el Cox esto. A ver, vamos por nuestro propio edificio porque así... Sepsis. Hey, Doc. You're lucky to be alive. This place is... Ofrecer comida. Consider yourself lucky that I'm treating all... Don't play the innocent with me. I'm... Sí, tengo un buen motivo. Te voy a cautivar y te voy a coger un poquito de sangre. Solo un poco, ¿eh? Solo un poquito. Sin que te dejes ya. Voy a mejorar un poco las habilidades. Yo tengo 1025 de experiencia, ¿no? A ver si puedo subir, aunque sea un nivel más. A ver. Interesante. Vale. Uy. Entonces esto, que es 600. Perfecto. Confirmar. Descansamos. Esto, a la noche siguiente vamos a cautivar de seguro. Necesito experiencia. Clay, amigo Clay. Ven aquí, te cojo un poco mi cuellito. Ven que te cojo un poco el cuello. Sí, sí, tú bebé. Hey, Doc. Venga, vamos a ver. Venga. Me voy a acercar demasiado, un vampiro se va a dar cuenta que lo estoy cautivando. Me encanta. Se hace la loca, todos los compatriotas no hay que decir nada. Ahí está, como Pedro por su casa. Nadie se cosca. Nadie se cosca que este hombre está un poco atontado. Venga, lo sentenciamos. I killed, extorted, stole. Now I die. Fuck it. I live the way I wanted. ¡Hala! Había que hacerlo, nunca lo habíamos hecho, había que hacerlo. Bueno, Clay Cox ha muerto. He hecho tanto ir.
mola como ha dicho así de... Venga, ¿qué más? 1625 experiencia. A ver lo que pasa con el distrito. I have curiosity. Sí, nos va. Confirmar. Ahora lo que pasa en el distrito. Tampoco se asusta de consecuencias graves. Sentenciado. Detalles. Lo asesinaba, ¿eh? Play Cox 30, un despojo sin ninguna consideración. Fue el líder de los West Boys, una persona de aquí. Se considera todo humano, pero puede ser niño. Bueno, mira, no mucho en favor de la sociedad, ¿no? Wow. Le hemos hecho un favor a todo el mundo. Creo que ya no queda nada de misiones. Y cautivar, es mejor lo de cautivar, esa es la cosa. Voy a mirarlo a ver. Creo que sí he mejorado lo de cautivar. Es decir, se mejora lo de cautivar cautivando. Bueno, sí. Que practicas al maestro, como se suele decir. Un momento. Mesas. Voy a mirar a ver si ya tengo lo de cautivar. A tope. Good evening, doctors, and good evening. Uso para más información. No, tengo a nivel 2. Ahora lo tengo. Vale. Adiós. Goodbye. Me encuentras sin Hamptones los muelles. No, me he equivocado, disculpadme la vida. 2, nivel de cautivar 2. Y como no me joda, es que se me pasa. Vale. El Pembroke, que ya tengo toda mi misión secundaria hecha. Investigaciones. Oculus, este no puedo hacer. Descubre quién es el propietario. Cristina Popa. Recuperar este tan. Vale, vamos a extraerlo. Cristina Popa creo que está después de quién se puede. Cristina Popa. Cristina Popa creo que está por ahí. Vamos ya al Whitechapel entonces. Calle Whitechapel. Ah, no, no más. Vale, entonces de Cristina Popa. Ouch. No ve, ahí está. Ay, casi. Ahora sí. Te pillé. Ah, vale. ¿A dónde vas? Vaya, te caíste. ¿Y qué pasó? Oh, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó?
Dios. Venga, venga, acercarse. Dios. Dios. Ven aquí, cuidado. Stay back, beast! ¿Ahora qué? God walks with me! Ah. ¿Ahora qué? Ay, muerto. El del crucifijo murió. Aunque sinceramente jode mucho el crucifijo, ¿eh? Nada, que no hay nada. Y aquí había otro. Por aquí. Te va a quedar destinado, ¿eh? Aquí de nuevo. Ya sí, voy a ir sin nada. Ya está. Ah. Ahí está la witch bell. Look at it! Vicious bugger! Dios. Dios. Dios, Dios. Sí, venís, venga. Venga, ¿qué pasa? Dios. ¿Ahora qué, no? Claro, te cuello. Hala, con el maldito crucifijo. Oh. Y por saco abajo. Vale, aquí ya estaba yo. It's locked. Cristina Popa, ahí está. Anemia. A lo mejor tengo tratamiento por anemia, no sé. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Do you need any? It No, necesito tratamiento. I will. Podría ser. Could this be the scarf you lost, Miss Popper? It is much more than a scarf to me. It is the only thing that connects me to my family and my country. Thank you so much. No hay nada, no es nada. Goodbye, miss. I must
Investigación superada. Clayton Darwin. Ay no. Pues ya está, solamente me queda pues este, la de Oculus de Pada, pero este todavía no tengo. Así que vamos a hacer la misión principal. Y la dejamos ahí. Calle de Wedgepell. It's locked, all right. Vale. Pues nada, vayamos por aquí. Estoy escuchando sonidos extraños. Y no solo a los animales. No solo de animales. Vale, por ahí. Después tendré que curar a los pacientes de Vampyr. Me encuentras en Hampton. Vale. Easy does it, boys. We can deal with this vermin. Oh, mine, vermin. Anda. Por aquí. Ahora. Por aquí de nuevo. De nuevo, ven aquí. Ya te quedaste. Ya. Diario. Te despediste de tu familia y todo porque no vas a hablar. Vale, ¿por dónde te puedo bajar? O de aquí. Aquí. Porque siempre me encuentro bichos extremos. Vamos a tratar de matar ahí todo. Hala. Aquí no hay nada. Pues nada, vamos por aquí. Aquí ahora me enviaron una vez. Para que caiga el hospital Pembroke. El tío este que necesito esos materiales.
Los muelles son estables. Aquí había visto a alguien. Hola, Franco. Vale. Ahí hay chelines también. 5. Encuentra sin hamper en los mayores de Bob Digby. Vale, a ver cómo se llama. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy? Dr. Jonathan Reed, that's who. Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear. So you won't tell me your name? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys. Are you some kind of vigilante patrolling these streets? Something like that, but the police aren't in charge. So you're a concern. Using funny jokes about me and my boy. I saw many men like no, you. I could kill you for saying that. La que van de So, teléfono. tell... What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, you... Oi! I'm the boss, all right? The wet boot boys work for me. What can you tell me about this? Things ain't that bad, thanks to us. Well, you're not doing a very good job. People are still dying. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more... More efficient? Really? You should... Incredible. You know what? You're lucky. Preguntas personales. Ya cansado de oír. I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this. It's just an idea. Edwina loves to run things. Va. Do you know where I can find Sean Hampton? I need... The sad saint. Why on earth? He was one of my patients at the Pembroke... Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted. Oh. Goodbye. Ya, ese. Edwina Cox. Good evening, miss. I am Dr. Reed. Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From... The Pembroke Hospital, you say? I'm not here for chat... Miss Edwina Cox. So what you... Soy de Londres. You still use your husband's name, Edwina. Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but... Are you aware of... Yes. I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes. The boys will mourn him. Except one of them, mate. What can you tell me about your... I'm a businesswoman. I buy and sell... gang member and shopkeeper? If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across this... Mira que le gusta ir al grano. You're quite blunt. I like people who know what they want and say what they... I'm not interested in a career in the criminal Fair enough. Stay away from us, then. If you... Since my return from the war... That's exactly what that stupid trade unionist... What can you tell... You can't trust any... Really? No, Don't no. you think... Bastards, all of them. This... Ah, solo entiendo la You violencia. sound like you're thinking of somebody... Take the grave diggers of Southwark. They must pay... looting corpses in a mass grave. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, mate... Vale, maravilloso. Qué bien todo. Oye, qué bien todo. Preguntas personales. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive... What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk... Behind all your crude words and your attitude, Romance? I have no time for such rubbish. tell me about the man you and The bastard killed one of us and received retribution. What happened? I don't know and I don't care. So you have no idea what really happened? No one messes with the wet boot boys, Doctor.
And your conscience is clear. Violence is an efficient tool, Dr. Reed. So you decide. Yes, Doctor. Just... Pues nada. Buscas en Hampton. I'm looking for Mr. Sean Hampton. The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the... Vamos a entrar. Can I see you? As long as you have... A ver. Venga. No tiene usted nada. Mark my words, miss. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few... Don't take it personally. I spent a lot of energy. Yes, you had definitely drunk too much. I'm Dyson Delaney. I'll try to... ¿A qué se dedica? What do you do? I drink. Why do you drink? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so... You sound very sad. That's because I... ¿No trabaja? Don't you work? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Is there any... How dare you say such a thing? No tiene motivo. No reason. Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man... What kind of tragedy? You lost people you loved that. I've lost everything. But you know what the worst part is? I'm sorry. It's okay. If you ever find the place, just leave a... Is there anything in particular? How dare you say such a thing? Why are you... Cynicism is the... No tengo. No. Let me tell... All right. A few years ago, when I believed a resolute man... What kind of tragedy? It was a bomb. You lost... I've lost... I'm... It's okay. Vale, 3. Preguntas personales. Surely you... Sure. I want to think... Sounds like you were... No, sir. I was an anarchist and I believed that it's... Do you... No. Mayos. Habla de sus métodos. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor. Make no mistake. Do you believe in a bloodless... I do not believe in much anymore, Doctor. Sigue viéndose. Do you still see your... No. I hope they'll come to share my... Pues nada. A ver, James Hampton. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard it... Who could tell me then? About the sad saint. Goodbye. No, aquí no. Vamos a hablar con esos dos y lo dejamos por ahí. Without the wet boots keeping things straight, these parts... Sabrina Cabenos. Habla con este. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious... And what do you define as a strange event? My name is Ichabod Throgmorton. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. A man of science? Where? So that's right. What can you tell me? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? But it's my duty. I am convinced So... I patrol late at night. Investigate... Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste... If you wouldn't mind. If you... How do you identify a vampire? It's simple, really.
They can't stand. Have you ever killed one? Of course I have. What kind of question is? Sí, creo que si él ha matado a un vampiro, yo soy Kino Tips. Have you heard of the Guard of Pre? Of course. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a So you hunt alone? Vampires are just like every other predator. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Maybe at least you can Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bar... I could make you tell me, but I respect you. All I will say is this. Gossip has it that when he was a child... Goodbye. And good hunting, Mr. Throgmorton. Vale. Se ha vuelto majara. En fin. Tenemos varias misiones también. Como podéis ver, tenemos varias misiones. Cazador de vampiros, coge algunos carteles del montón. Preséntate ante los sepultureros. Y este es tributo a las víctimas. En fin, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Dale, suscribirse, compartir con todos vuestros conocidos. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.